cuando le relativo cuando conviene. no. No, basta. Pero el tiempo es relativo. Sí, No de los pues. absolutos. ¿Ya empezaste? El tiempo es relativo. Ya empezaste. El tiempo es relativo. Buenas noches. Buenas. No, si ya empezaste. No. Tú bien lo has dicho, apágame la luz. ¿Qué? Sí empezó. ¿Empezó? ¿Ya empezó? Sí. ¿Ya empezaste? Sí. Sí. ¿Estás grabando? El tiempo es relativo. Ahorita, agarro el celular y lo pongo para que te grabe aquí. ¿Ya empezaste, sí o no? Sí. Ya. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es muy clara. Volver a la universalidad. ¿Por qué? Ah. Sí, ¿por quiero qué? volver a la universidad. ¿Por qué? Universalidad. ¿Qué fue? ¿Tú has ido a la universidad, mamá? Quiero ir a la universidad. Universalidad. ¿Por qué es necesario volver a la universalidad? Según mis amigos de México y sus TikToks, es divertida la universidad. Es divertida. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario volver a la universalidad? Porque Porque es necesario aprender. Pa, en la universidad, ¿cómo era? Universalidad. No, carajo, pero ahorita no sé qué cambiamos a universidad, universidad. Dios mío. ¿Cómo era tu universidad? Estás refiriendo Universidad. al conjunto universal de personas. No. Papá, No, ¿cómo se el está lugar re- era grande Mira, o pequeño? ¿Cuál es el problema? Que hay. Pa, ¿cómo era tu universidad? Basta. Hay distintos. Es que ya viste la charla y era una curiosidad. ¿Cómo era tu universidad? No, no. Pero solamente cuéntanos si era divertida o aburrida. No. Hay distintos. ¿Cómo era tu universidad? Fenómenos y Las demás personas eran chidas. particulares. Cuando hemos leído a Zizek, lo que él intenta es volver a la abstracción y de alguna manera volver al universal. Lo que tenemos como universal en la filosofía va a estar con Sócrates, Platón, Aristóteles y termina con los neoplatónicos. Y ahí Plotino nos va a dar el uno. Pero luego- Plotino inventó el uno. No, el uno ya está presente en Platón, pero Plotino lo entiende como mucho más importante que la idea de bien. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata es de tener la unidad como el máximo trascendental. ¿Cuáles son los trascendentales del ser? ¿Cuáles son los, la unidad? ¿cuáles más? ¿Cuáles son los trascendentales del ser? El ser no sirve para ser. ¿Cuáles son los trascendentales del ser? ¿Entiendes? Los trascendentales del ser son la bondad, ¿entiendes? La belleza, la verdad ¿El amor? y la unidad. Ah. Pero cuando nosotros nos referimos a unidad, nos podemos referir que en esta unidad está el ser ¿Y el no ser? y el no ser. Claro, porque los otros trascendentales del ser vendrían a ser el ser, el no ser ¿El para ser? y todos los entes, ¿me entiendes? La entidad. Que también es un ser, pero ya lo estamos dividiendo. Entonces, estos son los trascendentales. Pero este trascendental está unido en el trascendental de unidad. Entonces lo uno viene a ser lo más importante. Y lo uno viene a ser lo universal. ¿Qué quiere decir universal? Que es válido para todos. Entonces, cuando yo digo el cristianismo es universal, ¿ustedes qué dicen? ¿Que no? Claro, ustedes dirían que no. Ahora en esta época se diría que no. Pero en la Iglesia Católica se decía católica justamente por universal. Y en esto quiere decir que es válido para todos. ¿Entiendes? Y es así como se definía la Iglesia y es así como se No es válida definía. para todos. Claro. Ahora tú dirías que no. Pero el grave problema de no tener una validez para todos y que cada uno se particularice es que estamos en la época algorítmica. Pero tampoco ellos aceptan a todos. ¿Qué? Pero tampoco ellos aceptan a todos. Así lo digan. Claro, se supone. Pura Claro, propaganda. claro. Eso es cierto. La idea es que debes aceptar a todos. Son pura propaganda. No. Lo cierto es que lo universal entra en crisis. Ya en la Edad Media lo universal entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis lo universal? Porque lo universal tiene el problema de... Antes, por ejemplo, hacían que las prostitutas se sintieran, prácticamente las desvalorizaban. Mi amor, lo universal entra en problemas con la cuestión empírica. Empezamos con la cuestión empírica, lo cual luego va a dar la física y la filosofía moderna. Y cuando tenemos lo universal, viene el empirismo y lo universal empieza a tener un choque con lo particular. Entonces viene lo universal
y choca con lo particular. Hay un choque aquí. Universal y particular. ¿Entiendes? Y este va a ser el problema de la filosofía moderna. Porque si no hay un universal, entonces, ¿cómo hay una verdad? Porque si yo estoy matando la unidad, lo universal, entonces, ¿cómo es que va a haber una verdad? ¿Entiendes? Ah, mira, no te veo. ¿Cómo es que va a haber una verdad? ¿Cómo es que va a haber una belleza? ¿Cómo es que va a haber una validez para todos? ¿Entiendes? Entonces vienen todos los problemas. Va a venir Kant al final, va a venir el problema entre los racionalistas con Descartes y los empiristas con Locke, con Hume. ¿Y los qué? Los empiristas. ¿Qué es un empirista? Un empirista es aquel que tiene la base en el conocimiento de la experiencia particular. ¿Algo así como un científico? Claro, luego serían como científicos, claramente. Pero la cuestión es verificar en el a posteriori, no en el razonamiento a priori, no en el silogismo, no en la concepción de un universal. ¿Entiendes? Y entonces Kant tendrá ese problema. Y al final Kant dirá, no se puede llegar a la metafísica no es ciencia, no se puede llegar a un universal. Y se pierde lo uno. Para lo que vendrá Hegel y tendremos otra vez lo uno. Entonces, Okay. porque Hegel nos dirá que lo uno es ahora distinto. Hay todo un cambio en Hegel. ¿Entiendes? Pero la cuestión es esta. Tenemos lo uno que termina en la filosofía clásica, que termina con Plotino, y este uno es una dialéctica positiva. Toda dialéctica positiva al final está entendida como esto. ¿Por qué dice uno? ¿Me entiendes? Uno universal, unidad. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el universal? El paso del ser al ser para ser. ¿Qué está pasando acá? Oyuska. Una inversión. Y aquí al cero siempre hay una inversión. Y del 0 al 1, ¿qué hay? Una conversión. Una conversión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo soy Sócrates. Me he invertido a todo lo presocrático y luego me he convertido a mi propia alma. Y he hecho el giro antropológico. Entonces, este es Sócrates. Sócrates se ha invertido. Se invirtió para conocer toda la filosofía presocrática y para conocer la fisis, la naturaleza. Y luego se ha convertido a la psique, que diríamos ahora la psicología del alma. Eso es lo que ha hecho Sócrates. Y esa es la dialéctica positiva. Yo me invierto para convertirme. Entonces voy hacia acá y luego entro hacia mí mismo. Yo estoy siempre en esa conversión. Eso es lo que tenemos permanentemente en la filosofía clásica, que de alguna manera está ligada a la religión sagrada, está ligada a la cuestión esta de ir hacia afuera, me invierto para convertirme. Eso es lo que hace. ¿Me entiendes? Pero luego hay un problema, que yo voy hacia afuera, y esto es lo que hacen los empiristas, pero ya no vuelvo. Me quedo invertido en el afuera, en lo particular. He pasado de lo uno a lo particular. ¿Entiendes? Y los empiristas empiezan a hacer esto en la Edad Media. Y empiezan ya a... acá podríamos hablar de la navaja de Ockham, acá podríamos hablar de un montón de cosas, pero quedémonos simplemente con esta idea. ¿En qué? Lo universal pasa a lo particular y se queda en lo particular. Se queda invertido en lo particular. No se convierte a sí mismo. Antes yo tenía la experiencia como invertirse y convertirse. Pasar a la fisis para convertirme a la psique. Y esto es la filosofía clásica. Platón va a hacer lo mismo. Platón se invierte en toda la filosofía socrática, en toda esta dialéctica, para convertirse. Y otra vez es como un ir de la fisis a la psique. Pero claro, Platón lo que quiere es ir a la polis. Y se convierte para ir a su república ideal. La república del filósofo. Salir de la caverna. Eso es lo que hace Platón. ¿Entiendes? Y luego Aristóteles lo que hace es invertirse de lleno a toda la fisis, a toda la naturaleza, y luego se convierte en una acción, en una potencia acto
hasta llegar al acto puro. Entonces va la potencialidad de la naturaleza hasta el acto puro. Y esta es la filosofía clásica. Y luego tendremos a los estoicos, a los epicúreos, a los dogmáticos, a los escépticos, hasta llegar a los neoplatónicos. ¿Ves? Siempre tendremos a los epicúreos, los estoicos, los dogmáticos, los escépticos y los neoplatónicos. Ahí tendremos a Plotino y tendremos lo uno. Al final, si yo me invierto y me convierto, de alguna manera esa es la base del universal, porque yo me estoy invirtiendo, pero no me quedo en lo particular de la naturaleza de la experiencia sensible. La experiencia sensible siempre me dará una multiplicidad. Yo en la sensibilidad no voy a encontrar dos cosas iguales, aunque ahora sí porque son industriales. Pero aún mira, aún en esta cosa industrial hay una cierta diferencia. A ver, Claro, ¿dónde está la diferencia? este es un poquito más delgado, este es un poquito más Eso no es grueso. cierto, está igual. La máquina lo mide exactamente igual. A ver, Porque revisa. no lo hace un humano, lo hace una máquina. Sí, pues, es que son objetos industriales. Ay, papá, revisa Y como cómo decía pinta. nuestro amigo Juan Gabriel Salazar, Oye, el pero hombre no van a tener la uniformiza misma la cantidad de naturaleza masa de- porque la masa se va a ir deshaciendo según el uso que le des. Sí, en el fondo debe haber algún tipo de diferencia. Bueno, ya, este y este. Son diferentes. Ah, Ya, pero son con ese no. industriales. Ya, pero mira, si agarramos una cosa simplemente natural. Mi mano con esta Papá, mano. mucho, mucho, quiero que Son me el mismo. hagas. ¿Qué dices? No, está que grita. ¿Dónde está? La puerta esperando que le abras. Bueno, no está esperando, está viendo que le abra. Esta mano y esta mano son distintas y son la misma mano de un solo cuerpo. Son distintas. ¿Por qué? Ese ojo y el otro ojo. También son distintas. Esa ceja y la Porque, otra ceja. ya, oye, No, mira, no. quiero verte. Esta Porque fosa nasal la y la otra experiencia fosa nasal. sensible. Solo Jin de BTS tiene Ya. el rostro asimétrico. Ya, en la experiencia. Ya, Simétrico, que diga. vamos. El resto no. En la experiencia sensible hay una multiplicidad. ¿Entiendes? No hay una unidad, es lo múltiple. Entonces, cuando vamos al empirismo, tenemos una multiplicidad y tenemos un problema de conocimiento, porque yo puedo decir, todos los patos son blancos, no puedo decir eso, Ah. porque no lo sé, mi experiencia es limitada. ¿Entiendes? Entonces, ya no puedo ni siquiera afirmar una verdad, porque lo particular me lleva a una negatividad, a la negatividad de la propia experiencia, en la cual yo no puedo decir algo positivo, sino puedo decir algo negativo. Es decir, yo sí puedo decir, si es que alguien decía, todos los patos son blancos, y yo veo uno negro, yo digo, no todos los patos son blancos. ¿Por qué? Porque acá hay uno negro. Eso es la base de la falsación de Popper. La base de que yo puedo decir algo negativo. Es decir, puedo falsear, puedo negar alguna proposición a partir de mi experiencia empírica. Puedo estar como en el no ser, en lo empírico, en lo múltiple. Lo que yo no puedo es afirmar algo positivo. ¿Entiendes? Entonces tenemos este problema en la filosofía tremendo. Y es que si yo me quedo en la experiencia empírica, me quedo en lo particular. Y estoy fregado. ¿Entiendes? Entonces, Kant va a venir y va a tratar de ir y va a decir, no se puede. Va a decir, no se puede ir al universal, a lo metafísico. No se puede. Nuestra experiencia... La cámara de acá está un poco sucia. Ya. ¿Se ve sucia la imagen? Un poco. Pero no sé si estoy segura de si es por la pantalla o por la cámara. No, pues no puede verse sucia, cae. Ya lo limpio. No, límpiala ahorita, que la imagen no se vea sucia. Es que no sé si es por la pantalla que está asquerosa o por la cámara. A lo mejor sea la pantalla. La pantalla está asquerosa. Pero en la cámara... No lo sé. No sé. No se ve descuadrado, pero se ve sucio, o sea, no se ve muy bien. Pero es posible que sea por la pantalla. Continúa nomás, continúa. No, métele un algodón ahí, métele un algodón.
Estamos grabando, si lo limpio ahorita sí se va a mover toda la imagen. Ya. No, pues. Ahora. Entonces tenemos Era que lo limpiaras después de que te dijimos que lo limpiaras. Caramba. ¿Cuándo me pediste que lo limpiase? A ver, Cuando cómo se ve, se- a ver cómo se ve esto, pero cómo se ve. Mira, pero ven acá. ¿No escuchaste mucho la curiosidad mata al mono? La curiosidad mata al Un mono. gato. Ah, el gato. Mira. No, pues está mal. Eso, Le acabo de dar zoom. No, pues está mal, a ver. A ver, ¿cómo se ve? Ahorita ahí se ve, o sea, en persona se ve normal. En la pantalla es que recién se nota. Ah, la pantalla es lo blanco ya. ¿Y qué importa? Lo que pasa es que tu pizarra también está sucia. Sí, vamos. Sí, todo está sucio. Entonces, la cuestión es que Kant ve que no se puede ir a lo universal. Entonces perdemos lo uno. Antes de Kant y demás, de hecho, ya con una teología apofática, entendemos que lo uno como tal no se puede saber, no se puede nombrar. Es el problema de los universales, ¿me entiendes? Pero podríamos acceder a lo uno simplemente por fe, ¿no? Podría haber una salida como esta. Pero para Kant también hay esa salida. Nos convertimos por fe a lo uno. Pero ¿cuál es el problema de convertirnos por fe a lo uno? Por aquí puede haber una teología apofática, como conversión por fe. Pero ahí hay un problema también, ¿no? Ahí hay un problema. De alguna manera ya se pierde. Se pierde la posibilidad de ir a lo uno, aún en la teología apofática. Si yo voy por fe a lo uno, yo pierdo el conocimiento de lo uno, porque no podría hacerlo universal, y la fe ya no es una cuestión universal, entonces ya no lo podría tener como conocimiento. Antes la teología era como la ciencia básica, y la teología me decía que al final ese uno es Dios mismo, ¿entiendes? Y que al final el fundamento de todo universal es Dios, porque al final es lo único necesario y realmente lo único que hay, lo uno que hay. Ese uno es Dios mismo. Para nuestro amigo Plotino, lo uno estaba ligado a lo uno, el logos y el alma. ¿Entiendes? Aquí en vez del logos podría ser también el nous. El nous y el alma. ¿Entiendes? Entonces, y después del alma vendría la cuestión material. Entonces, para Plotino había un bajar hasta la materia de lo uno, y si tú querías ascender, tenías que ascender así, alma, logos, hasta lo uno. ¿Entiendes? Esta era la cuestión. Pero ahora no sabemos cómo ir a lo uno. Teresa, vamos. No sabemos cómo ir a lo uno, no sabemos cómo... Estoy escuchando. Ya no sabemos cómo llegar a lo uno, no Estoy sabemos... escuchando como tú. Ya, no sabemos cómo, lograr nuestra... Universalidad. Claro, porque ¿cómo razonamos para ir a lo uno cuando tenemos Pero ¿quién quiere ir a lo uno? Qué aburrido. experiencias particulares? Claro, tú dices, ¿quién quiere ir a lo uno? Si yo digo, a ver, esto es así, entonces yo te digo, esto es así para ti, pero para mí no. Ah, ya, cada uno por su rollo. ¿Qué pasó? Se desintegró la sociedad. ¿Me entiendes? Porque tú dices, esto es así para mí y esto es así para ti, por lo tanto no hay universalidad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en derechos. Los derechos de la mujer son solamente para esta cultura, para esta, que la otra cultura no los tenga, porque al final no hay universalidad en derechos. Entonces tú dices, ah, ya, pero fregaste, pues. Porque no hay universalidad en Me derechos. refiero a quién chingados quiere irse a una pinche universalidad así, o sea... Todos necesitan esa universalidad si quieres legitimar derechos, si quieres hacer historia, si quieres... Es que es así. Si yo digo, para ti esto, para mí lo otro,
entonces ya no hay Ah. posibilidad de transformación ni de cambio. Ah. Porque yo tengo que respetar tu rollo y tú respetas el mío. ¿Manches? Y luego todo se fue al diablo. Dime qué. No. Lo uno no Sí. puede ser lo universal, sino lo uno tendría que ser la particularidad que une todo lo universal. No. Lo uno... Pero prácticamente la filosofía es particular. No. La filosofía está entendida como universal. ¿Manches? Esa va a ser la discusión. Pero entre ¿por los- qué? Si no, entre entonces los se filósofos y discute. los ¿Por qué se sofistas. razona? Los Si es que no hay varios sofistas. pensamientos distintos. Claro, Wow. claro, pero los sofistas lo que van a decir es, no, al final es retórica, no hay filosofía, solo es retórica para que yo particularmente convenza y consiga mis intereses. Particularmente. Claro, es lo que dicen los sofistas, pero los filósofos dicen, no, no se trata de ir a una cuestión particular, se trata de salir de la cueva para encontrar lo universal y lo que a todos nos una, y así marcar un horizonte integrado. ¿Entiendes? Porque si tú vas por un lado, yo voy por el otro, y no hay Ya, una pero universalidad, entonces dices que la no hay universalidad- posibilidad de socializar. Y se fue al diablo toda socialización. Ahora tú dices, Entonces tú dirías que lo uno sería la universalidad que conecta a la universalidad. no, lo cual no uno, tendría cierto- no tendría lo uno ningún es sentido. la universalidad misma. Lo uno es lo universal. Por algo se le llama uno. Lo uno, y acá tenemos lo uno, esta uno es lo universal. Cuando yo hablo de ser y no ser, lo uno es la unión de este ser y no ser. En ese sentido, la unidad es el trascendental más importante. ¿Entiendes? No hay trascendental más importante que la unidad. Cuando nosotros hacemos los chakras, tenemos primero el bien, luego la belleza, luego la verdad, luego viene la unidad en el anahata. Y de la unidad sale esta entidad, este no ser y este ser. ¿Entiendes? Pero sale de esta unidad. La unidad es el trascendental más importante. No hay un trascendental más importante que la unidad. Y entonces, con la Edad Media, el empirismo y demás se va perdiendo, se llega a la filosofía moderna y se pierde la unidad. Y eso es un problema serio. Porque si perdemos la unidad, ¿cómo podemos hablar de derechos humanos universales? ¿Cómo podemos hablar de una historia universal? ¿Cómo Marx va a decir, vamos a hacer el siguiente paso histórico? ¿Cómo? No hay posibilidades. ¿Entiendes? Porque has perdido la posibilidad del universal. Entonces vendrá Hegel a decirnos que no, que sí hay un uno. ¿Entiendes? Este vendría a ser como el uno positivo. Este vendría a ser como el uno positivo. Y el otro vendría a ser como el uno, entre comillas, negativo. La dialéctica negativa nosotros la hemos puesto en lo apofático. Pero el problema de la dialéctica negativa apofática y la dialéctica de Kant negativa es que la de Kant dice que al final la dialéctica es un grave error, en el sentido de que no se puede decir lo que son las antinomias de Kant. No se puede afirmar ni negar algo porque al final hay razones para una y para otra cosa. ¿Entiendes? Hay razones para decir que la naturaleza es simple o compuesta. Hay razones de uno y ambos lados. Hay razones para decir que hay un Dios o no hay un Dios. Hay razones para ambos lados. Y como hay razones para ambos lados, hay razones para decir que hay libertad y que no hay libertad. Y como hay razones para ambos lados, hay una dialéctica que quedaría en nuestra manera de pensar como una contratransferencia que no se puede resolver. Pero lo que hace Hegel es decir, no, lo que tenemos es justamente la posibilidad de hacer una dialéctica inmanente donde una posición triunfe por un momento y luego le toque a la otra posición triunfar por otro momento. Y luego la otra, 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 y así. Y lo que tenemos es un proceso histórico. Y esta es la dialéctica de Hegel, en donde tenemos lo uno, pero dentro de lo uno está lo particular. Y entonces tenemos dado como lo
universal, este universal se invierte, se convierte en particular, este particular, ¿dónde está la moto? Este particular media entre lo universal y lo que tenemos es lo singular. Pero todo esto es lo universal. Todo esto es lo uno. Eso es lo que hace Hegel. Es una cosa bien pendeja. Porque lo que te está diciendo es que lo universal, lo particular y lo singular están unidos en el propio universal. Lo que te está diciendo es que lo uno que tú mirabas como una unidad, al final siempre es tres. Es lo mismo que hace el cristianismo al decirte que el Dios uno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo está haciendo Hegel. Mañana está diciendo, hay una unidad, hay una particularidad y hay una singularidad que es la unión de lo universal y lo particular. Entonces, si en la dialéctica positiva teníamos 1, 0, 1, en lo 1 positivo, en lo 1 negativo, entre comillas negativo, tenemos 1, 0, 1, 0. Eso es lo que tenemos. ¿Me entiendes? Ahí estamos acá. Sí. A ver, voy a borrarlo para que esté claro. ¿Entiendes? Estos son las dos unidades. La dialéctica apofática y la dialéctica negativa de Kant no tienen universal, no llegan a su unidad. Lo que te están diciendo es que lo uno no se puede concebir, y que está más allá de nuestra concepción, o que hay problemas de antinomia para poder concebirlo. Entonces tenemos la dialéctica positiva 1, 0, 1. Tenemos la dialéctica negativa 1, 0. Y acá no se puede concebir. Vamos a poner una rayita. No se puede. No sabemos por qué no se puede concebir esta dialéctica negativa. Y tenemos esta dialéctica que le vamos a llamar neutra, pero que cuando hablemos del 1 le podemos decir 1 negativo de alguna manera. 1, 0. 1, 0. Y viene a ser el sujeto. La subjetividad, el sujeto. Viene a ser el sujeto. Se ve, pero de la verga. ¿Qué dices? Nada. Ya. Pero ¿qué hace nuestro amigo Marx? Agarra el sujeto, y acá viene el espíritu objetivo, pone el 10, pone acá el 0 y lo invierte. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos es una conversión invertida. Es un singular negativo. Singular negativo. Y acá lo que tenemos es una inversión convertida. ¿Entiendes? Una inversión convertida. Diríamos que aquí estamos convirtiendo un negativo en positivo, pero no, una inversión convertida es más bien hacer de lo negativo lo positivo. Y lo que tenemos en nuestro amigo Marx es una permanente contratransferencia, una cosa así. Permanente. ¿Qué está pasando? Este sujeto de acá, que es el sujeto burgués, se enfrenta con este sujeto de acá, que es el sujeto revolucionario. Eso es lo que tenemos en Marx. ¿Entiendes? Pero todavía tenemos unidad, porque está el 1 y el 0, está el 0 y el 1. Es una unidad dividida. El sujeto también es una unidad dividida. El sujeto es tanto particular como universal. Pero todavía el sujeto tiene la universalidad dentro. Es decir, yo no podría entender a un sujeto como una particularidad, sino como un proceso histórico universal. Y si lo entiendo como un proceso histórico universal, ¿qué quiere decir esto? Que
al entenderlo como un proceso histórico universal, yo lo que estoy entendiendo es que en él se está realizando la liberación de todos los hombres. ¿Entiendes? Este sujeto está tomando conocimiento de sí mismo y en este conocimiento el hombre se está conociendo a sí mismo y está tomando libertad. Y este sujeto le está haciendo la bronca al otro sujeto burgués para liberarnos y para que el proletariado, y en el proletariado el hombre se libere por fin. Esta es una liberación de autoconocimiento y la liberación de Marx es una liberación del trabajo. ¿Qué quiere decir una liberación del trabajo? Que ya no haya gente asalariada, que ya no haya gente que se tenga que invertir en mercancía, al menos que él quiera hacerse mercancía para otros libremente, no porque tenga necesidad de comer y demás, y así por eso tenga que venderse, sino que sea libre. Marx no está planteando valorar la clase trabajadora, sino más bien superarla, que para eso hay que valorarla, claro, Marx la valora, como proletariados, únense y demás, pero para superar a esa clase trabajadora. Marx no está diciendo sean trabajadores, no, lo que está diciendo es más bien libérense del trabajo asalariado, libérense del trabajo burgués, trabajen realmente porque ustedes quieren trabajar y en eso se expresan y en eso se realizan como seres humanos. Y entonces es necesario para Marx luchar contra el primer sujeto, que es el sujeto idealista, diría, liberal, el sujeto burgués, luchar contra él. ¿Para qué? Para que haya verdaderamente la revolución. Eso es lo que tenemos, claramente. Y entonces lo que tenemos aquí es a un uno que se enfrenta con otro uno, el uno burgués que se enfrenta con el uno proletariado. Y esa es la lucha de clases. ¿Entiendes? Cuando uno entiende la lucha de clases como clases sociales en un modo estricto, no se puede, porque no hay clases sociales. Lo que hay en Marx es una abstracción, una teorización, entendiendo que el proletariado es aquel que está dispuesto a luchar por la liberación de la clase asalariada, pero en sí de todo el trabajo forzado, de todo el trabajo hecho mercancía, convirtiendo a la persona en mercancía. ¿Entiendes? De eso quiere liberar. Y aquel que esté participando de esta universalidad del sujeto revolucionario que quiere acabar con el Estado burgués, con el trabajo asalariado, con la propiedad privada, este es el uno que él propone. Muy bien. Y entonces tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces tenemos el primer uno acá de la filosofía clásica que termina con el neoplatonismo. Tenemos el uno de la filosofía moderna en Hegel, que es el uno, acá está el sujeto moderno, y tenemos el uno del sujeto revolucionario que se enfrenta con el uno del sujeto moderno. Eso es lo que tenemos en la historia de la filosofía. ¿Entiendes? Y luego lo que viene es la posmodernidad y este uno se deconstruye totalmente. ¿Entiendes? Ya no hay uno, ya no hay posibilidad de uno. ¿Por qué no hay posibilidad de uno? Porque se pierde toda posibilidad de universalización. Ya no pueden haber unos. ¿Por qué no pueden haber unos? Porque ahora todo es particular. Entonces, lo que tenemos son códigos. ¿Entiendes? Nosotros desde el psicoanálisis lo entenderíamos así. Hay algo que está bien. Tú vas a decir ¿Qué? el ejemplo del bebé que su madre lo lleva donde el espejo y le dice, tú eres tú, yo soy yo. No. Sí, Lo primero, pues, no, vamos a ver si esto. el bebé No, vamos. te ha transferido a su madre Sí. y él se ve a él en su madre, entonces estaría en una universalidad, ya que él no Claro. se entendería como yo particular y se entendería como un universal dentro de su madre. Primer universal, claro, qué bueno, ok. Muy bien. Entonces luego se volvería Un primer particular universal en el real cuando imaginario. la madre le dice que él no es la madre, sino que él es él y la madre es otro yo.
Claro, pero ahí se vuelve particular. Por eso se vuelve particular. Sí, claro, claro, se vuelve particular. Pero luego entra una nueva universalidad con el Padre, en el registro de real simbólico. ¿Manches? Porque luego se identifica con el Padre. Y ahí logra una nueva universalidad. Siempre es muy importante lograr la universalidad, porque es tu integridad. Y luego se va a identificar con lo real. Y en lo ¿Y si real no te identificas con ninguno de los dos? está hecho esta identificación real con la filosofía, en el cual tienes un universal en la filosofía clásica, tienes otro universal en la filosofía moderna y tienes otro universal en la filosofía materialista, ¿manches? Que es transmoderna. ¿Y si no te identificas en con Marx. ninguno de los dos? Que no, es imposible, porque si tú no te identificaras con la madre en un universal, cosa que es imposible porque al final estás totalmente identificado con Si te crió ella. tu abuela. Claro, claro, cuando decimos madre, sabemos que no nos referimos a una madre biológica estrictamente, sino a aquel que hace la función de madre. Claro. Entonces, igual cuando decimos padre, no nos referimos a un padre en el registro de lo simbólico estrictamente, sino a aquel que hace la función de padre. Pero no es eso a lo que me refiero. A lo que yo me Pero yo refiero, no me identifico con él. ya, a lo que yo me refiero es a esto, ¿me entiendes? El primer código que vamos a poner es el código 1-0. Y ese código 1-0 es la primera herida. La primera herida que vamos a tener es la herida con Dios. Hay una contratransferencia entre yo y Dios. Esa es la primera herida. ¿Qué implica esta herida? Culpa. Entonces, ya veremos que para Melanie Klein todo es una cuestión con la teta de la madre. Y que la niña, el niño, tiene un problema con la teta. Para que te despiertes, Teresa. Se está haciendo un poco de ruido para que te despiertes. Entonces, esto es el código primero. Culpa. Esto siempre apréndaselo. Esta es la herida primera. Siempre que veamos esta raya de acá que parte, es una herida. Siempre va a ser la herida. Recordemos que hemos visto la herida hoy día con Sisek. No estoy dormido, no estoy así. No, espera que me escuches participar. Ya. Vamos. Esa es la herida. ¿Entiendes? Siempre que tenemos... ¿Qué tiene que ver la teta en eso? Okay. Ya vamos a ver cuando veamos Melanie Klein. Pero ahora no lo vamos a ver. Por ahora lo tenemos como el complejo en el Edén. El complejo de la culpa. ¿Entiendes? Y ese complejo de la culpa lleva a un... La relación de la herida y la teta de la madre, justamente que la segunda herida sería cuando el padre separa al hijo de la teta de la madre. Y entonces corta esa transferencia sexual que se da en los primeros meses de edad del niño. Claro, tú dirías eso, ¿no es cierto? La separación, pero es la madre la que lo separa. O sea, no, el niño no siente que el padre lo está separando en ningún momento. El padre le puede pedir, pero la madre es la que lo hace. ¿Entiendes? Vamos, entonces lo que tenemos es la culpa primera. Esto hace que lo real imaginario y lo real simbólico, código, siempre ponemos código como código, haya una transferencia. Y esto es entendido como la herida segunda. Herida primera, culpa. Herida segunda, transferencia de la culpa. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando salieron del esto y vino Dios? Adán dijo, la mujer que tú me pusiste, ella me llevó a la culpa. Y la mujer dijo, la serpiente. Claro, transferencia de la culpa. ¿Entiendes? Y hay un problema entre ellos, hay un conflicto entre padre y madre, conflicto entre lo real imaginario y lo real simbólico. Luego culpa a Dios. Claro, la serpiente de alguna manera, pero la serpiente no dice eso. Sí, pues, pero luego termina culpando a Dios. Eso lo entiende. No, realmente no. Ay, me pica. Realmente no, aunque sí, de alguna manera, realmente no. En lo profundo, qué loco, ¿no? Porque en lo profundo el diablo dice la verdad cuando ya se ve confrontado, ¿no? Porque al final queda, como leyó en el poema Wayuska, queda él diciendo, No es un poema, Quiero- es una Biblia. quiero estar con Dios, ¿no? Y no puedo. Y esto me duele demasiado. Él no dice que quiere estar con Dios. Sí, él dice, quería estar en su gloria, quería estar, pero el weón creó al hombre, el weón creó y al Decía que final- él era la nada y que él era el todo. Y al final la envidia no es solo querer lo que el otro tiene, sino sobre todo querer que el otro no tenga lo que yo no tengo. Entonces destruir toda posibilidad en el otro que pueda ser feliz, que pueda alcanzar lo que yo no tengo. Eso es la envidia. Y le viene odio.
Vamos, entonces tenemos la herida segunda. Y luego lo que viene de acá, en este conflicto, viene el conflicto edípico. Y tenemos la herida tercera. El conflicto edípico es la herida tercera. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Me transfiero al sexo opuesto, ¿no? Voy acá. Y tengo problemas. Vamos a entender lo edípico como algo mucho más grande, no solamente como una transferencia a la madre, sino como una transferencia al sexo opuesto. ¿Entiendes? Y luego la otra herida que siempre vamos a contar nosotros es la herida del complejo de Electra. ¿Entiendes? Que yo me transfiero al mismo sexo. ¿Entiendes? Cero, yo soy CO. Esto es complejo de Edipo. ¿Entiendes? ¿Está claro? Pero si yo me transfiero al mismo sexo, es como complejo de Electra. Pero es más complicado. Porque al final, realmente el complejo de Edipo lo que quiere es convertirse al real imaginario. Yo quiero convertirme al real imaginario. Yo quiero realmente disfrutar de mi tener, de mi poder, de mi querer, de mi deseo. Eso es el complejo de Edipo realmente. Y el padre, el real simbólico, reprime. El real simbólico no permite que suceda. Y aquí viene la tensión entre las dos fuerzas. Mi fuerza de voluntad inconsciente, de líbido, choca con la represión del superyo y viene el complejo. Es un conflicto. ¿Entiendes? ¿Cuál es el complejo? ¿Qué? Carajo, el complejo de Edipo. Ya. ¿Qué pasa? ¿No estábamos en el complejo de Electra? No, el complejo de Edipo. Se durmió. Estábamos diciendo que el complejo de Edipo, entendiéndolo nosotros, tiene que ver con el querer real imaginario. ¿Qué quiere decir querer real imaginario? Quiero el deseo, el líbido, quiero el tener, quiero el poder. Eso es el complejo de Edipo. Si yo quiero los 3 chakras de abajo, estoy estando en el complejo de Edipo. Me voy a enfrentar a los 3 chakras de arriba representados por el real simbólico que me va a impedir, y lo que hay es un choque de fuerzas entre mi voluntad inconsciente llevada por el líbido, que todavía no es una voluntad consciente, es una voluntad inconsciente, contra mi conciencia que me dice que no, y lo que surge es un choque tremendo. Papá, ¿Qué? eso no es más que, como diría Nietzsche, la guerra entre el león y el dragón, entre el yo quiero y el tú debes. Claro, muy bien. Esa es la guerra psicológica. Nosotros la estamos ampliando más todavía porque estamos entendiendo que ir al complejo de Edipo es ir al tener, es ir al querer, es ir al poder. Y es enfrentarse contra el logos, el hablar, el discurso, el código discursivo, contra el deber del pensar y contra el ser mismo. Entonces el complejo de Edipo lo hacemos mucho más fuerte. Claro, tú lo podrías reducir a querer contra deber en el conflicto psicológico. Sí, de alguna manera se podría decir, o en el conflicto moral. Mientras que el complejo de Electra es más bien ir a lo real simbólico. Yo me voy a lo real simbólico y choco con el real imaginario. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en mi ida al real simbólico he perdido mi registro imaginario corporal, material, Teresa. Y al perder mi registro corporal, material, he perdido mi fuerza vital de alguna manera. Y me he quedado codificado, me he quedado en el real simbólico. Si me he quedado en el real simbólico, lo que tengo es el C4. Muy bien. El C4, la herida 4, lo que hace es formalizar mi cuerpo. Formaliza mi cuerpo. Codifica mi cuerpo. Esto es contra lo que se va a revelar Foucault, que le va a llamar la biopolítica. ¿Entiendes? Esto es el C4. ¿Qué hago con el C4? El C4 es una herida. Es el complejo de Electra. Le llamamos el código 4, porque está viendo la cuestión contra el cuerpo, ya formalizándolo, que al final esto va a llegar a una algorimización del cuerpo. Este es el C4. Muy bien.
El otro es el C3, y en el C3 lo que tengo es mi mente. ¿Qué ha pasado con mi mente? La mente se origina en una total represión. He reprimido, ¿entiendes? Tengo esta lucha y el real simbólico ha reprimido el real imaginario. Yo quería ir al real imaginario en el complejo de Edipo y quería vivir mi inconsciente, mi voluntad, mi deseo, mi poder. Y lo que ha venido es el real simbólico a reprimirme. Y eso es lo que ha hecho mi mente. ¿Entiendes? En el otro, yo quería ir al real simbólico y fui al real simbólico. Voy al real simbólico. Está mi cuerpo en una biopolítica. Pero permanentemente me desestabiliza. Mi real imaginario me desestabiliza. La fuerza de mi voluntad inconsciente, dada en mi real imaginario, mis impulsos, mis pulsiones, desestabilizan. Y entonces la biopolítica, a diferencia de lo que pensaría Foucault, está siempre en desequilibrio. Y esta es mi alma. Mi corazón siempre está partido. Porque el registro de lo real simbólico y lo real imaginario están siempre en lucha. Y esto es el espíritu del hombre. El espíritu está caído. El C1. Este es el espíritu humano. ¿Entiendes? ¿Por qué está caído? Porque está en contratransferencia contra el real y real. Lo primero que hay. El real y real. El registro de lo real y real, donde todo está integrado. Yo estoy en contra de esto y mi espíritu está caído. Ese espíritu caído va a entrar en conflicto entre el real imaginario y el real simbólico. Esta herida va, ¿cómo se llama? A darme una identificación con uno de ellos. Si me identifico con uno de ellos, como el real imaginario, caigo en el Edipo. Si me identifico con el real simbólico, caigo en el complejo de Electra. Y voy a tratar de formatear y formalizar mi cuerpo y mi comportamiento. ¿Entiendes? Esos son los problemas serios. ¿Entiendes? Hay un C5 que es... Hiciste una carita. ¿Qué dice? Así. ¿Qué? Oye, hiciste un emoji. Ya. Hay un C5 que es la herida misma. No, de veras, mira Ya. ese círculo. El más es un ojo, el menos es otro ojo y esa cosa Ya, es su muy bien. cara. Vamos. El C5 es la herida misma. La herida que rompe el campo ontológico. Es como la unión de todas estas heridas para que estas heridas actúen. El C5 vendría a ser como lo que rompe el campo ontológico para que se sienta la herida más. Hay una herida más que es la lucha entre el C4. ¿Me entiendes? El C4 siempre va a ser esto. Y es ahí donde se abre el C5. ¿Me entiendes? El C4 siempre tiene estos cuatro lados. C4, 0, conservador. Este es el conservador, que lo podemos poner como positivo. C4, 0, negativo. El progresista, que siempre está queriendo cambio y negando. C4, 0, el ideal, que siempre es liberal, individual. Y el C4, 0, material, que siempre es colectivo. Llevado al comunismo, llevado al capitalismo, al liberalismo, ¿no? Y todos están en lucha. Y en esa lucha lo que se produce es el C5, 0. El C5, 0 es la herida misma. Esta herida va a impedir que haya cualquier tipo de universalidad. ¿Me entiendes? La herida impide que haya la universalidad. Vamos. Entonces, eso es la humanidad. Ahora, nosotros tenemos esto. Tenemos el 1, 0, 1.
Esta es la primera tesis en la dialéctica positiva en Platón, en Sócrates, en Aristóteles, pero también es la dialéctica positiva de la misma religión, porque es lo que hacían Platón al final, está llevando la religión a la filosofía. Y entonces lo que tenemos es esto, y esto se va a enfrentar se va a invertir en el primero. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál sería el resultado de esto? ¿Cuál sería el resultado de esto? ¿Son unos o siete? ¿Qué dices? Unos. ¿Son unos o siete? Somos. Que son unos, todo es uno. ¿Cuál sería el resultado de esto? Sería 10 No. sobre ¿Cuál sería el resultado de esto? 0. No sé. Ah, ya sé. ¿Cuál sería? Pasa, Promón. Sí, eso parece lo más lógico. Por ahora lo vamos a dejar así, ¿entiendes? Pero lo cierto es que también podría ser más bien así. ¿Entiendes? Mira, se invierte. Podría ser así. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Yo le veo más sentido a lo mío. Ya. Lo cierto es que aquí yo veo un grave problema y es que no se puede. Siempre habría una contratransferencia entre este espíritu caído y este espíritu. Mira. No, siempre habría Mira. esto acá. Tendría que hacer esto. No, siempre habría esto. Siempre habría una contratransferencia. Mire, siempre habría una contratransferencia. No hay posibilidad de que el espíritu caído y el espíritu absoluto se unan. O se convierta o se invierta uno el otro. No le veo la posibilidad. Esto como primer conjunto. Abrimos segundo conjunto. Entonces a ver cómo sería. Sería así. No, no lo veo. Yo sí. ¿No? A ver, déjame verlo. A ver, mira. No, mira. ¿Qué pasa? Que el código de espíritu caído no puede ir con eso, ¿me entiendes? Mira, yo veo simplemente, mira, pones aquí 101, va acá, se invierte acá. Ya, ¿cuál es el problema? Que este es un espíritu caído. Y el espíritu caído de la culpa no va a poder ¿Llegar al 1? no va a poder llegar, al menos que Espera. este haga esto. Este vaya al 0 y se preste a ir al otro. ¿Entiendes? Y vayas así. Es la única posibilidad que hay. 1, ya sé. 0, Esa no es la única posibilidad. 1. Esa es la única posibilidad. Ya. Es que si no hay ese 0, está fregado, ¿me entiendes? 1, 0, 1 que se transfiere a esto, ¿no? Sí. No se puede transferir. Acá hay No, que acá mira. hay una contratransferencia, acá hay. Tendría que pasar esto. ¿Qué? Eso. A ver, tiene que pasar qué. 0, 1. Pero tienen que pasar por el 0. Claro, se invierte 0, 1, 0. Claro, eso también sería una posibilidad, pero se convierte 0, 1, 0
y luego pasa al 1, 0, es lo que no veo, ¿me entiendes? Sí, por eso, para que se convierta en 1-0. Sí, sí. Sí, esta posibilidad está mucho mejor porque hay un 0 que permite convertirse luego al 1. Eso sí puede ser. Esta fórmula sí puede ser entendible. ¿Me entiendes? Sí puede ser entendible. Pero el problema que hay es que aquí está el problema. Esto siempre hace contratransferencia. ¿Me entiendes? O sea, el espíritu caído siempre va a estar en contra del espíritu absoluto. Pero por eso es que deja de ser espíritu caído y se convierte en 1-0. Claro, tendrías que convertir esto, como has hecho acá, 0, 1, 0, nada, y luego se convierte a 1, 0. Eso puede ser. Claro, Otra vez pero es luego nada. terminaría así. Pero acá hay una contratransferencia, tío. Mira. Luego terminaría El así. problema es que hay ya. una contratransferencia. Terminaría así ya. Así y ya. ¿Cómo? Pero en vez de poner esto ponemos 1-0. Porque lo hemos convertido en 1-0. Sí, podría ser eso. Sí, podría ser eso. Pero el hecho es que aquí está el problema. Acá siempre hay una contratransferencia. Tendrías que Pero claro, convertir. la contratransferencia no se mantiene si cambiamos eso a 1-0. Sí, si el 1 se va al 0, hacemos esto. De alguna manera, el que ha hecho esto del 1C, 0, acá al 0 es Abraham, por la fe. Por la fe ha salido del espíritu caído, se ha negado a sí mismo para poder ir al espíritu absoluto. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha hecho Abraham. Eso es lo que hacemos todos los creyentes cuando vamos a la fe y nos negamos a nosotros mismos como espíritu caído, ¿me entiendes? Nos negamos y vamos al espíritu absoluto, ¿me entiendes? Eso es lo que tendríamos que hacer si queremos salir del espíritu caído. Ya los otros son mucho más fáciles, ¿me entiendes? Porque yo agarro y digo, vamos, voy, 1, 0, 1. Salud. Salud. Gracias. Voy 1, 0, 1 y voy al C2, 0 y lo que me sale es sintetizando me sale medio. Oye, Este 1, 0, 1 se parte en medio. ¿Entiendes? Es muy claro. Igual, si yo hago 1, 0, 1 y lo paso al C3, 0, me sale un no tercio. tendría mucho sentido que lo repongas así. Deberías formularlo de forma sintética y ya. ¿Cómo sintética? Esto representa 1 y entonces pones 1, transferencia a esto y ya. Claro, podrías hacer eso. Una Porque transferencia si a no, eso. no tiene mucho sentido que pongas este conjunto de 3 a 1. Sí. Otro más. Y esto me da Y ya, un nada medio. más. Sí. Muy bien, ok. Gracias. Muy bien. ¡No la barras! Ya. Pero es lo que ha hecho Kai, ¿me entiendes? Vamos a hacer un poquito más acá. Oye. Es lo que ha hecho Kai. Es 1. Vamos al 0. Perdón. Al C2, 0. Este es el complejo de culpa transferida entre Adán y Eva, complejo entre el registro imaginario y el real simbólico, y lo que tenemos es el medio, ¿El qué? el espíritu revelado. ¿Entiendes? Y esta podría ser la fórmula del espíritu revelado. Este es el espíritu revelado. Pero se manera otra, esta es otra. Claro, pues esta es la fórmula del espíritu revelado. Claro, pero pensada desde Pero de esta la manera. fórmula anterior también cambiaría. Sí, podríamos verlo de distinta manera, mi amor. Cambiaría así, ¿no? 0 lo que lleva. 1, C, 1. Y luego pondríamos... Pero el problema ahí es que hay que contratransferencia, Kai. Es que ahí sí tienes que poner la contratransferencia. Ya, a ver, ponemos Contratransferencia, sí. Claro. A ver, y luego... Si 1 no podría ser 0, tendría que ganar uno de los dos. Es que aquí este 0 no podría ser, ese es el problema en esa fórmula. Este 0 no podría ser. ¿Entiendes? Pero mira, terminaría así. Ya no, pero mira, es que este 0 no puede ser, mira.
Tienes una contratransferencia entre un código de culpa contra la unidad. Ahí ponlo, contratransferencia. Mira. Uno de los dos tiene que ganar o se hace una sin transferencia. No hay otra posibilidad. No era. 1, Cero. 0, no. 1 C0, sí. Claro, O pero C1 si lo 0 ponemos mejor. así, Es C1 si 0 gana mejor. 1, Es C1 0. C1, 0 ya. Ya. Lo ponemos. En esa contratransferencia, si gana uno, de alguna manera queda eliminado. ¿Entiendes? De alguna manera queda eliminado. O sea, si hay un conflicto y se produce una herida como esta de alguna manera queda eliminado. Es lo que va a pasar pensando en el apocalipsis, ¿no? Queda totalmente eliminado. Gana el uno y lo destruye. Mira, ponemos que gana 1 Sí. y entonces el C1 termina en herida de C1. No. El Para sí. luego, y debido a eso No. es que luego se transforma en 1-0 para volver al 1. No. Yo no veo acá posibilidades, que ahí está el problema. O el C1 va a un 0 y deja la contratransferencia o es destruido por la unidad. ¿Me entiendes? Ese es el problema, claro. ¿Me entiendes? Si yo tengo un espíritu caído, voy a hacer contratransferencia contra la unidad. No voy a poder entrar en la unidad. Yo no veo esta posibilidad de lograr un universal acá. Acá sí se logra un universal en el sentido de que se logra un espíritu Y si ponemos revelado. que gana 0, No gana 0 porque no es 0, es C1. eso. No hay 0, ¿de dónde sale el Pero 0? si ponemos que gana 0 es porque no gana ninguno. No, al contrario, el 0 siempre es la negación. Recuerda que el código ya no es una negación simple, es una negación de culpa, es un particular con culpa. O sea, nosotros no somos una nada, Espera. somos una nada que tiene un código de culpa. Ya. Pero entonces si ponemos que el C1 se transforma en C2. Ya, eso es otra cosa, Por eso. es otra Y cosa. si se transforma en C2 ya se puede hacer la transferencia. Si se transforma en C2 es otra cosa, pero ¿cómo el C1 se transforma en C2? ¿Manches? Tendrías que pasar C1, 0 y acá. C2, 0. Y luego viene el C2. Y ya podrías pasar el espíritu revelado. Y entonces bajaría. Pero el absoluto no puede y se convertiría invertirse y en convertirse a esto. No puede. Si se convierte en C2, sí. Sí, se convierte en C2, sí. Y pasa esto, sí. Ahí sí. ¿Ves? Sí. Sí, la idea es siempre convertir. Convertir. Si se convierte en C2 ya se puede. Sí se puede. ¿Manches? Sí se puede. Vamos, entonces lo que tenemos aquí es este. 1, C3, 0, 1/3, espíritu subjetivo. Este es el espíritu revelado, este es el espíritu subjetivo. Luego tenemos 1, C4, 0. Y tenemos un 4, el espíritu objetivo. ¿Entiendes? Y aquí viene el problema. ¿Cómo hacemos el antiespíritu? Claro, Sí. uno diría 1 C5, 1 quinto. Claro, pero no es así. No es así. Tienes Es que invertir. obvio que es así, por favor. 0,5. Cae con permiso. Sí, obvio. No, Obvio. no, Facilísimo. no. Pero está bien esto, porque lo que haces es invertir todos. Lo que tendrías es que invertir todos, Kai. No, entonces quieres que haga la transferencia de todos. Tienes que invertir todos. Uy, es no borra. Oye, Fua. mira, este está escribiendo como uno que no era de pizarra. Qué inteligente. Entonces, tienes que invertir a todos. ¿Cómo invierto el espíritu absoluto? El espíritu absoluto se invierte claramente así. ¿Entiendes? En 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ajá. Ese es el espíritu absoluto Y el invertido. otro en 0, 1 medio 0. El otro en C2. Pero C2 estás invirtiendo la fórmula Cero. primera o la conversión. medio. C2, 0. Eso sería. Ah, ya. Y el otro sería C3, 0.
un tercio. Un tercio. Sí, ya se entiende. Un tercio C3, 0. Y el otro sería igual C4, 0, un cuarto, C4, 0. Ya, pero ¿qué pasa? No sería así, sino que tendría que ir el 0 primero y el código abajo. Tendría que ser el 0 primero, el 0 primero y el código abajo. 0 primero y el código abajo. Sí, papá, ya se entendió. Ya, pero el 0 primero, Sí. no así, sino el 0 Sí, ya primero, sé. el 0 arriba y el código abajo. ¿Por qué? Porque en el antiespíritu prima el real imaginario, prima lo particular. Igual acá. Muy bien. Y de ahí ya vendría el antiespíritu con el... Oye, pero por gusto, tanta cosa. Por gusto. ¿Qué tienes? Es tan sencillo como hacer esto. Y luego lo pones aquí. Al que el 1 se transfiere a esto. Para luego... Ah, no es 5, ¿no? Sí, ese es 5. Sí, C5. Le pones que se transfiere a C5 para luego ser esto. Y ya. Se transfiere a Así lo simplificas de forma más sencilla. A ver. Claro. Obvio. 1, 0, C5. Ajá. Ya, pero tienes que ser... Ya, el antiespíritu sería así, ¿no es cierto? 0K, C5K. ¿Para qué tanta fórmula si El lo puedes antiespíritu es simplificar así? Y ahí, y acá pones Para llegar a 0,5. para llegar a 0,5. Por favor. Pero no sé si llegar a 0,5, Kai. No sé si llegar a 0,5, porque la cosa es que todos los espíritus invierten. ¿No que prima el real imaginario? Sí, primero el imaginario. Lo Por sé, eso. pero prima en formación con los otros, man. Entonces, ¿qué quieres que sea un quinto? Sí, claro, tendría que ser un No, quinto no, acá. no, pero primero... Pero el quinto tendría que luego formularse cada uno, pues como lo hemos formulado abajo. Ya. Un quinto. No, ¿Por qué no? porque no lo veo bien. Vamos a ver, mira. Ya acá 1, 0, C5 se transforma en un quinto. O sea, ya simplifica el toque. Bueno, puede ser. Simplifica el toque un quinto. ¿Entiendes? Pero luego un quinto tendría que formularse en cada uno de los espíritus. Porque la idea es que inviertas cada uno de los espíritus en un quinto. Esa es la idea. Claro, pues también. ¿Dónde está el plumón? Entonces, sintetizamos y es un quinto. Y cada uno de los espíritus se formula. Ya, pues. Pero basta con que hagas esto y ya se entiende que están invertidos. Pones 0, 1, 0, medio. Espera, ¿cómo sería? No, Así sería 0, C1, 0, C1 y está invertido. 0, C2, Sí, 0, C3. y 0, Sí. C4 ya lo tienes. Sí, ya lo tienes. Ya. Pero es Pero muy es como- importante poner toda la fórmula. 0, C3, medio, 0, C2. 0, C3. Pero esa es la forma más simplificada de ponerlo. Sí, podrías simplificar así para referirte a ellos. Sí, podrías. Oye, no se borra. ¿Qué ahora hacer? ¿Será porque no usaste uno que se pizarra? Al parecer. Un alcohol. Oye, mamá se está durmiendo. Oye, mamá. Vamos. Con Pero- alcohol. Ya, pero aún la cosa es mucho más Que compleja. le pongas alcohol, hostias. Ya. Aún la cosa es mucho. Papá, con alcohol. Ya, aún la cosa es mucho más. ¡Ay, hostias, tío! Hostia, es que ya. La cosa es mucho más compleja, man. ¿Ves? ¿Cachas o no cachas? Sí. Pues no pareciera. No, vayas, que son alcohol. Gracias, mi amor, gracias. ¿Qué es? ¿Dónde va a ser el alcohol?
Me parece o ya perdí mi recipiente de alcohol. Eso nos regalan en el cole. Sí, pero me parece que el que me regalaron en el cole ya lo perdí. Ya, papá. El que yo te compré. También. Ahora puedes poner en su lugar y Sí, después sí. de recoger las tapabocas. ¿Qué te enfocas, mi amor? El tapabocas que también lo dieron en el cole. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá. Recógelo, por favor. Lo pongo acá un ratito, lo pongo loco. Mira cómo ensucia esa Ahora sí parece a ti. No. Pásame el papel higiénico, pásame el papel higiénico. Apúrate, Te vuelvo a pasar el alcohol. Ah, Espérate. Ya está. eso ya está bien. Por favor, ¿me das mi alcohol? Ah, mira, un rato por si vuelves a necesitar. Porque mira cómo está la pizarra. Así. Yo la veo bien. Te cae. Son un caso. ¡Fua! Está ahí sobándose las manos el señor. ¿Qué cosa? Ya. Hay todo un problema. Bueno, papá, la vida es un problema sin resolver. Sí, puede ser. ¿No oyes? Y luego te quejas de que hay un problema en tu fórmula. Sí. Sí, sí, sí. Es un problema de tu fórmula. ¿Qué? Tú lo inventaste. Ese es el problema. Sí. Te Vamos, felicito que bien ¿Qué es, actúas. qué es lo que tenemos? Lo que Un tenemos cuadro es vacío. un C4. Ya, C4, ¿A su qué droga es esa? C4. 0. Código 4. ¿Qué código es este? Potencia. Bueno, me parece que era... El C4, ¿qué es? No sería el código de letra. Claro, el complejo de Electra. ¿Qué quiere decir el complejo de Electra? Me identifico con el real simbólico, con el padre, con la ley y trato de formar a la madre, al cuerpo, a lo material. ¿Mañas? Es el C4. Pero el C4 tiene como una transferencia. ¿Mañas? Tú le pondrías transferencias de 3. Con el real imaginario. Ese es el problema. Y esa transferencia con el real imaginario sería la cuestión de la religación de la religión natural. Pero sería así. ¿Entiendes? Sería así. Pero es una transferencia con el padre para ser la madre. No. Sí. Oye, Inteligente. entonces sería que se transfiere el 0 para el 1. ¿Qué es el papel ahí? No sé por qué no borras con el papel. Sería que se transfiere al 0 para hacer el 1. No, porque se le va a transferir a la tierra, a lo real imaginario acá. Se va a invertir con lo real imaginario. Eso es lo que va a hacer. Pero lo que tú tienes, lo que tienes razón es esto, que está haciendo esto, mira. Se invierte a lo real imaginario y se convierte en C3. ¿Entiendes? Eso es lo que gana invirtiéndose en la religión natural. El C4 pasa de la religión natural a la tierra y se convierte en C3. Y luego dirías que el C3 se convierte en C2 y el C2 en Sí, C1. pero ¿cuál es el y problema? el C1 en 0. Sí, ¿cuál es el problema? Que el proceso... Y luego el 0 en C4. Claro. Otra vez. Claro, muy bien. El problema es que... Papá, Cometer un error una vez es normal. Cometerlo 2 veces es ya estar bien. Ya. Pero cometerlo 3. Ya, el problema es que... ya. El problema es que el C4 va hacia atrás, es decir, no encuentra en la naturaleza como un delante para transformarla, sino que la encuentra como en sí mismo. Es una cosa bien loca esto, porque al final no es un invertirse, es un ir hacia atrás. ¿Entiendes? Es una conversión. Si yo voy hacia atrás, realmente lo que estoy haciendo es convirtiéndome en mí mismo. Estoy mirando como dentro mío. Y dentro mío estoy encontrando la materialidad. Porque es una religión sagrada. Y luego paso al C3.
Y luego el C3 al C2. Y luego el C3 otra vez se convierte a sí mismo, perdón, y pasa Pero hay al un error C2. en esa fórmula. ¿Qué? Que si estás yendo para atrás, no estás considerando a los espíritus que van del C5 al C9. Claro, no, porque no van al C5 todavía, ¿me entiendes? No van al C5. Si yo llego, Entonces no deberías empezar desde mira, el C9. si yo llego al C5, no, solo tenemos C5, ok, complejo quinto. El complejo quinto surge de los 4 dados. Si yo estoy en el complejo quinto, este complejo quinto como que se destruye. Es muy difícil que el complejo quinto pueda estabilizarse, porque es la unión de todos los complejos. O sea, muy difícil que el complejo quinto pueda estabilizar todos los Y si en vez complejos. de 0 pones C5, C5 no, es siempre 0 porque está en lo real imaginario. Y el complejo quinto es primero el 0 y luego el C5. Es así. Ya, pero esto no se estabiliza. Porque si yo estoy en la herida misma del complejo quinto, que es el choque de los 4, es el choque como de Caín y Abel junto con mamá y papá, es el choque de todos los complejos. pero para llegar al C1 no tienes que pasar por el C5. Para llegar al C1, ya, eso es una buena pregunta, mi amor. Esa es una buena pregunta. ¿Me entiendes? Tengo que pasar por el C5 para llegar hasta allá. Esa es una buena pregunta. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que me lleva realmente a hacer este viaje? De pronto me lo lleva el C5. Ya, pero entonces ponlo así. De pronto me lleva el C5. Pero el problema Pasas del C2 al 0,5 para el 1. ya, acá viene el problema. No, aquí viene la cuestión. Tú lo estás hablando muy bien. ¿Me entiendes? Tú lo estás hablando muy bien. ¿No será más bien que todos estos ceros son... ¿Dónde está? Ahí, justo enfrente tuyo. Todos estos ceros no serán C5. Es decir, no es más bien que la herida es la que me lleva realmente en todo el proceso. Ya, pero es una herida oculta. No, Por no, no. eso está debajo del 0. No. No es porque esté oculta, sino porque no es un código que se establezca sobre el real imaginario, sino que el real imaginario está primero. Pero lo que estamos diciendo al final acá es que el real imaginario, la naturaleza misma, tiene esta herida. Es decir, es como lo pensara San Pablo. La naturaleza gime con gemidos indecibles para su redención. Y la naturaleza misma es la que nos lleva. De alguna manera, acá también tendría que haber un 0 C5. Y esta nos llevaría. Y entonces este dolor primordial es el que abre otra vez el campo ontológico y nos lleva. Y todo sería 0C5, 0C5. ¿Me entiendes? La herida sería la que nos llevaría por todo este proceso. ¿Me entiendes? El C5 es la herida misma. ¿Me entiendes? Es el complejo mismo. ¿Qué complejo es el C5? Es la unión de todos los complejos como herida máxima. ¿Me entiendes? Y esta herida, en su necesidad de ser curada, redimida, es la que nos llevaría a buscar y sería la base de todo el conocimiento humano. ¿Me entiendes? Y de toda razón y de toda mediación. Todo el conocimiento humano sería llevado por el C5. ¿Me entiendes? La numenología se basaría en la herida. Es la herida la que te lleva a ir hasta lo último. ¿Me entiendes? Igual acá sería 0C5. Y al final lo que tendríamos es el C10. Ya casi tendrías que hacer un salto al 0, pienso yo. Sí, no tendría sentido un 0C5 para Sí, el 1. tendrías que hacer un salto al 0. Pero ese salto al 0 es muy difícil. Porque tendrías que vencer la herida. Y la herida no se vence. Yo creo que todavía estaría ahí la herida. Es que la herida no está vencida. 0C5. Y esto recién iría al 1. Ah, claro. Pero tendríamos que convertir el 0C5 a 0.
para que vaya el 1. Sí. Claro, ese es el problema, pues. El 0C5, Y ahí ¿cómo lo...? se presentaría el mismo problema que tuvimos cuando pusimos que el 1 se transfiera al C1, al C10. Ya, ¿cómo haces que este 0C5 pase al 1? No pasa el 0. Ya, ese es el problema, pues. ¿Cómo haces que el 0C5 pase al 0? ¿Entiendes? Es una herida que está clamando. ¿Cómo haces que esto pase al 0 para ir al 1? ¿Cómo haces? ¿Entiendes? Esto es un salto de fe. La única explicación es... Sería pasando por todas las heridas. Pasaría C4, a C3, Empezaría a C4. C2, a Pero ya C1. hemos hecho el paso del C4 al C3 al C2. Eso es lo extraño, ¿no? Ya hemos hecho ese paso. Entonces, ¿cómo lo solucionas ahora? Que yo no sé, man. Porque el C5 está aquí. Está dado aquí. Man. Y yo como paso al 0. Man. Yo no creo que haya este paso. Yo creo que el 0C5 se queda en el 1. Pasa el 1. Por su propio dolor le lleva la fe. Y pasa el 1. Es la herida la que hace la fe. Es la herida, siempre es la herida, Kai. No hay el 0. ¿Entiendes? Si yo hago esto, mira, Kai, entiende. Mira. A ver, Kai. No, espera, a lo mejor sería así. No. Entiéndeme con casos concretos. Ya no se ve. Ya, entiéndeme con casos concretos. Mira. Si yo paso del... A ver, ¿dónde está? ¿Este está usando este? ¿Cuál? ¿Su tapa? Ay, Ya, ese no pinta. muy pinta. ¿Ves? Oye, mi amor, voy a necesitar los pulmones, ¿eh? Yo paso del 0, C5, al 0, ¿qué es esto? Jeroglíficos. Budismo. Eso es budismo. Es un escapar del cuerpo. Es un budismo, claro. Es un Escapar de budismo. la herida. Escapar de la herida es un budismo. Estoy escapando de la herida porque la herida que me causa en el cuerpo, pulsiones, tensiones. Estarías escapando del yo de la herida. Estás escapando de la propia herida para estar en una paz dármica. Estarías escapando de la herida para estar en esta paz donde los chakras se mantienen como estables. ¿Entiendes? Eso es lo que estarías haciendo. Escapo de la herida y me pongo en una nada. En esa nada es una nada budista. Oye. Ahora, esa nada budista me va a llevar al camino óctuple, ¿entiendes? Me va a llevar a otra cosa, pero al final es eso. Claro, si tú vas a esto, ¿qué sería eso? A ver, llegas a una unidad. ¿Cómo es esto que llegas a una unidad y luego pasas otra vez al 0? ¿Cómo es esto? ¿Qué llegas acá? ¿Qué camino es este? Eso es posible, ¿me entiendes? Pero llegas a una unidad y otra vez llegas al 0. Esto podría ser taoísmo. Esta es la unidad del Tao y otra vez vuelves al 0 de lo particular. ¿Me entiendes? Mientras que esto podría ser budismo. ¿Me entiendes? Ahora la cuestión del cristianismo es esta, ¿me entiendes? Si yo paso directamente a Dios, ¿puedo pasar directamente a Dios con mi dolor y mi esto? Eso sería así. Ese es el problema que yo no puedo entender. Mira, claro, te estás pasando de la nada otra vez a la herida. Sí, sería continuo. Claro, sería continuo, claro. Es como la rueda del samsara. Ya, claro, pero es una rueda del samsara. Exactamente, tú estás atrapado en la rueda del samsara. Muy bien, estás atrapado en la rueda del samsara. Muy bien, Kai. Esa es la rueda del samsara.
Estás atrapado en la herida Pero permanentemente. no puedes llegar al 1 si no sales de la rueda del samsara. Claro, no puedes llegar al 1. Ahora, ¿qué ha pasado? Entonces, de alguna manera, Dios ha tenido que intervenir. El 1 ha llegado a ti. O sea, no veo otra posibilidad que el 1 llegue a ti. El 1 llega a ti. ¿Manjas? Sería así. Vamos siempre así. Vamos siempre así. ¿Por qué no así? ¿Por qué? Porque así nos confundimos. El 1 se invierte y llega al 0,5. Le habla a este 0,5. Por favor. ¿Manjas? Porque ya se le acabó. Le habla a este. Uy, esto está muy confuso. Claro. Pero es que tendría que ser así. La otra es que por fe el 0,5 pase la fe, se niega a sí mismo como herida. Pa. 0,5 El 1 no es... pase el 0 Pa. y luego Pero pase acá hay el una 1. contratransferencia. Pa. De la misma forma que en el C1. Es Pa. posible. Te quedan menos de 2 minutos. No Menos jodas. de 2 minutos es 1. No jodas. Ya mañana. Acá hay una contratransferencia, claro. Yes or yes. Es cierto. Entonces no se puede niega. pasar eso de nuevo. No puede pasar eso, pues tienes Entonces razón. necesitarías un C6. No es el 6. Hacemos el 0. Ya, a ver. No, pasamos por el 0, pues. ¿Quieres pasar por el 0 después de haber visto esto? Sí, es fe y pasas a la unidad, ¿entiendes? Eso es lo que harías. Pasarías a Dios por fe. Tendrías que negar y Pasar pasar. el 0 significa que se está pasando por todo Te eso. queda menos de un No, minuto. Pasar el 0 es una negación de la propia herida que se niega para llegar por fe a Te la quedan unidad. solo segundos Sería el, más acto, técnicamente. el mayor acto espiritual, claro. Y esto sería la fe abrámica. Esto sería la fe de Abraham. Ya te has recontra confundido. No, mi amor. Es que no hay otra posibilidad. Es cierto lo que tú dices acá. Acá sería una contratransferencia. Papá. ¿Qué? Te voy a tomar la próxima sesión a ti. Vas a venir acá a hacer todo. Ah, no, tiempo es tiempo, pendejo. No, la próxima sesión estoy diciendo. Así que atenta. Gracias, Kailo Máximo. Ya. Tú también, amiga, súper atenta, porque como esto siempre vamos a estar Ya formulando. se va, se va. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya tengo que ver qué poner.